Esto lo desconocía. González Romero editó hace 7 años, y estamos en 2016, para la editorial Berenice, otra obra inclasificable de Lanza, la Antropocultura. Antropocultura, que ha considerado una extravagancia, siempre los mismos adjetivos, siempre los mismos calificativos, siempre el mismo léxico, qué desastre, el mismo léxico de manicomio. Una extravagancia dentro de lo que el erudito mexicano Alfonso Reyes denominó la tradición hispánica de los raros. Bueno, antes que Alfonso Reyes, naturalmente, Rubén Darío. Rubén Darío, que además parte de Max Nordau, de los anormales, de los extravagantes de Max Nordau. Bueno, pues es un raro, un extravagante, un marginal, un olvidado. Bueno, vamos a ver la obra de Silverio Lanza, porque evidentemente el editor y todos estos trucos comerciales han surtido efecto y tenemos curiosidad por ver cómo de rara, cómo de extravagante es esta obra olvidada, etcétera, etcétera. Bueno, Alfaguara, Silverio Lanza, obra selecta. Ya sabemos que hay 2 obras editadas recientemente, pero yo no las he encontrado: La Antropocultura y El Marqués del Mantillo. Bueno, obra selecta, selección y estudio preliminar de Luis S. Grangel, ediciones Alfaguara, Madrid, Barcelona, 1966. Primera edición, primer millar, marzo de 1966. El dinero de este libro va para los herederos de Amorós, es decir, de Silverio Lanza. Publicado por Alfaguara en Madrid y en Barcelona, impreso en España, bla bla bla. Bueno, nota prologal, con un retrato de Juan Bautista Amorós sacado de su edición de 1912, de los cuentos escogidos. Un retrato que parece firmado por Cortés y que es el retrato que se reproduce por doquier siempre que se trata de Silverio Lanza. Este es el retrato. Bueno, pues el prólogo es de Grangel, Salamanca, mayo de 1965. Y luego tenemos también de Grangel, retrato de Silverio Lanza, vida y obra de Juan Bautista Amorós, dedicado a Antonio Tobar. Bueno, pues Juan Bautista Amorós, infancia y juventud, retrato de Silverio Lanza. Voy a revelar que el retrato de Silverio Lanza ocupa 130 páginas. Le pasa como a Valle Inclán, que el personaje es más conocido que la obra literaria. El escritor se ha llevado de entrada casi más espacio, casi más tiempo que la obra. Luego empieza la obra selecta de Silverio Lanza. Bueno, por cierto, hay una rica bibliografía, obras de Juan Bautista Amorós, El año triste, relatos, que por cierto parece ser que este volumen perteneció a algún coleccionista y ha ido poniendo una cruz en los libros, supongo que conseguía comprar, no lo sé. El año triste, relatos, Madrid 1880, Mala cuna y mala fosa, 1883, todos los libros se publican en Madrid. Mala cuna y mala fosa, 1883. Cuentecitos sin importancia, 1888. Noticias biográficas acerca del excelentísimo señor Marqués del Mantillo, 1889, ya se dijo. Ni en la vida ni en la muerte, 1890, es una novela. Cuentos políticos, 1890. Desde la quilla hasta el tope, novela autobiográfica de 1891. Para mis amigos, relatos de 1892. Artuña, novela 1893. La rendición de Santiago, novela 1907, que es la primera obra recogida en este volumen. Cuentos escogidos, 1908. Y la segunda edición con este retrato que hemos visto, 1912. Los gusanos, novela 1909. Medicina rústica, novela 1918. Y Páginas escogidas e inéditas, varia, edición de Ramón Gómez de la Serna, Madrid 1918.
En cuanto a obras sobre Silverio Lanza, tenemos varios artículos de Azorín, de Baroja, bueno, el recuerdo de Silverio Lanza en el tablado de Arlequín, Ricardo Baroja también, Cristóbal de Castro, Corpus Varga, en ese número de papeles de Son Armadans de 1964. La obra de Corpus Varga se titula Del hombre raro de Getafe, 2 cartas y una invitación, lo cual es edición de material inédito. Manuel Durán, Pedro Farreras, Ramón Gómez de la Serna, por supuesto, In Memoriam y epílogo en las páginas escogidas e inéditas de Silverio Lanza. Y también tiene una... Bueno, entiendo que Silverio Lanza, en sus biografías completas, más o menos es el prólogo. El mismo prólogo. Luego obras de Grangel, que es el que escribe este retrato preliminar, Juan Ramón Jiménez, en Españoles de 3 mundos, Juan Menéndez Arranz, Domingo Paniagua, Luis París, Ruiz Contreras, Sainz de Robles, bueno, París, porque estaba buscando, claro, Sainz de Robles, ahora no lleva tilde, antes sí, bueno, da igual, Senabres en Pere, Serrano Poncela, el asesino de Paracuellos, un raro Silverio Lanza, en ese libro detestable que es El secreto de Melibea. Bueno, en fin, no conozco a nadie más prescindible en una bibliografía que Serrano Poncela. Además, bastante hizo por liquidar intelectuales españoles como para que podamos prescindir de él. Gonzalo Torrente Ballester, Panorama de la literatura española contemporánea, aparece en el tomo primero, página 125, 1967, y por último, por riguroso orden alfabético, evidentemente, Ángel Zorita, en Papeles de Son Armadans, El anticlericalismo de Silverio Lanza. Bueno, pues tenemos en esta obra selecta un frontispicio, un preliminar sacado de Juan Ramón Jiménez, de ese recuerdo, de esa semblanza de 1915. Qué ruinas tan bellas en lo venidero las de estas obras en soledad de Silverio Lanza. Las ruinas se miran como cosa muerta cuando en realidad son vida cabezona, tozuda, vida perdurable contra todo. Así la obra de Silverio Lanza es una tozuda ruina perenne. Cosas de Juan Ramón Jiménez. Perenne y poco vista. Más nueva, por lo tanto, más inesperada, con novedad así constante de selva en ruina virgen, virgen por supuesto, con J. Bueno, pues luego tenemos una autobiografía, de entrada, esto no es un edificio, estos son ruinas, ruinas olvidadas, es lo primero que nos dice Juan Ramón Jiménez. A diferencia de otros edificios literarios, de otras obras, lo que vamos a ver son ruinas abandonadas. Por aquí no pasa nadie y sigan circulando, aquí no hay nada que ver. Y si se paran como el caminante ante una tumba, lo que van a ver es eso, es una ruina, no es un organismo vivo, no es un edificio habitado, son ruinas. Bueno, pues tenemos luego la autobiografía de Silverio Lanza, que le encarga Ramón Gómez de la Serna en la revista Prometeo, y dice que lo hace por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, como en el Señor mío Jesucristo. Bueno, pues la primera sección está encabezada por esta cita, por esta otra cita. Oculta tu vida, dijo Epicuro. La segunda sección se encabeza así. Pudiera yo decir como el personaje ideado por un poetastro. Nací, no importa de quién, y me criaron tal cual. Y me fue ni bien ni mal, y no me va mal ni bien. Pues esto es lo que hay aquí. Bueno, dice, creo la antropocultura. Me llegan calurosas felicitaciones. Una noche en Francia me abraza el presidente del Consejo y recibo una entusiasta ovación. Se me ofrecen presidencias honorables y efectivas, y soy el único profesor que no obtiene una cátedra. Hace poco publiqué otra novelita y un crítico aseguró... Ah, bueno, porque esa es otra, claro, por supuesto, eso de las generaciones y de los movimientos, desde la generación del 98 a la generación Nocilla,
sirve para que los escritores tengan una cátedra creada ex professo a cuenta de poeta, así como en las universidades norteamericanas los deportistas tienen franca la entrada a la universidad y pueden naturalmente exigir lo que quieran y pedir ser aceptados en la universidad que deseen, porque el deporte es importante y genera mucho dinero para las universidades. Igualmente en las universidades españolas se dan cátedras a cuenta de literato, a cuenta de novelista. Lanza, sin embargo, es de los pocos que no obtiene una cátedra. Tercera sección. Además me perjudica una vulgaridad mía que solo es comprensible por el vulgo. La cuarta es aún más breve y aquí en suma tenemos una biografía elusiva que de ninguna manera es una biografía. Es en todo caso una obra literaria, porque claro, ya llevamos mucho libro y aquí obra no aparece. Bueno, pues esto valga por fin como obra literaria que se hace haciéndose, que a modo de prólogo, a modo de envoltura, al final resulta que la obra literaria era esa envoltura. La última sección se encabeza así: dividida por mí la humanidad en dulce y amarga como las almendras, huí del pan mezquino y llorado que dan los explotadores desagradables, de las desagradables distinciones que fascinan cuando se desean y avergüenza cuando se poseen, y aun de la hostia santa, escarnecida en el místico sagrario por manos pestilentes más habituadas a los naipes que al jabón. Bueno, luego tenemos la rendición de Santiago, novela, teóricamente novela, pero es que ¿cómo empieza esta novela? Ya hemos visto que tenemos un retrato de Silverio Lanza, una autobiografía de Silverio Lanza, que en realidad no nos dice nada. ¿Cómo empieza esta novela? Advertencia: aún está usted a tiempo de dejarme, lector y señor mío. Es que parece dar impresión de que esto sea un artículo de broma, como una mosca metida en un hielo de plástico, ese tipo de cosas, un artículo de broma, y que este sea el libro de un autor olvidado, una obra desconocida por todos, que al final no existe. Porque de momento solo hemos leído prólogos y retratos y definiciones de una obra de la que de momento no tenemos ninguna prueba de su existencia. Solo prólogos. Y ahora, cuando va a empezar la novela, aún está usted a tiempo de dejarme, lector y señor mío. Olvide usted que para leerme gastó usted unas pesetas. Añádalas usted a las muchas que ha empleado mal, o le han robado, o le han exigido, y tire usted este libro sin leerlo, si no sabe usted leer. Quiero decir que si usted buscaba un libro que adornase su biblioteca o su mesa de despacho, ha perdido usted su tiempo. Si usted buscaba el libro nuevo para hablar de él a los amigos y a los contertulios, ha perdido usted su tiempo. De hecho, ya hemos visto que para hacerse el interesante con Silverio Lanza simplemente hay que decir que está olvidado y que le gustó a Juan Ramón Jiménez, a Ramón Gómez de la Serna, a Borges y a Cela, aunque a Cela sí, pero lo de Borges es relativo, porque claro, Borges no habla de Silverio Lanza, habla del prólogo, hace el prólogo del prólogo a la obra de Silverio Lanza de Ramón Gómez de la Serna. Él habla de Ramón Gómez de Ramón Gómez de la Serna. Le impresiona a un escritor que cree necesario y conveniente hablar desde un elefante, pero no habla de Silverio Lanza. Y para hacerse el interesante con Silverio Lanza, basta decir que es un autor olvidado. Es más, si se empieza a hablar mucho de Silverio Lanza, dejará de ser un autor olvidado. Pero es que resulta que el propio Silverio Lanza prácticamente nos dice que lo dejemos olvidado y que lo dejemos en paz y que no lo leamos. Si usted buscaba el libro nuevo para hablar de él a los amigos y a los contertulios, ha perdido usted su tiempo, porque nadie le escuchará si de mí le habla. Si buscaba usted un libro que le deleitase, busque usted otro, porque este es triste y soporífero. Si quería usted un libro que le ilustrase, no ha escogido usted bien, porque este no le dirá nada nuevo, le dirá solamente lo que usted ya sabe, aunque no se atreva a decir que lo sabía.
Y si buscaba usted un libro malo para darse el placer de censurarlo, también ha perdido usted su tiempo, porque en las primeras páginas del libro le advierto a usted que protesto de una manera enérgica contra las censuras de usted. Al comprar usted el libro, ha adquirido usted el derecho de leerlo, pero no el de censurarlo. Esto le parecerá a usted raro, pero se lo explicaré a usted. Lo que está diciendo Silverio Lanza es: deje usted el libro y déjeme en paz. No necesito usted que me lea, como Fernando Fernán Gómez cuando le pidieron un autógrafo, cuando le pidieron que le firmaran un libro. No necesito su admiración. Prácticamente es lo que nos está... Bueno, realmente es lo que prácticamente nos está haciendo Silverio Lanza esto mismo. Dice que no necesita que lo leamos, no necesita nuestra admiración y muchísimo menos nos autoriza a censurarlo. Y bueno, lo explica, dice: desde luego son censurables un impuesto, un alcalde, una tormenta, un parto y una prisión preventiva y un embargo provisional, porque todo ello es necesario sufrirlo sin desearlo. Y las leyes humanas, bien las políticas o bien las morales, bien las de enjuiciamiento o bien las que se llaman de la naturaleza, porque no han podido destruir las otras leyes, no le permiten a usted la menor censura. Si graniza y se queja usted, sigue granizando. Y si llama usted bruto a un alcalde, el alcalde le multa a usted, exceptúese algún alcalde que no sea bruto. Con que si todo esto le ha molestado a usted sin haberlo buscado, no tiene usted derecho a censurarlo. Después se deduce sin esfuerzo que si algo que usted deseó y buscó le molesta a usted, debe usted sufrirlo sin queja. Y por consiguiente no debe usted censurar este libro, pues nadie le obligó a usted a comprarlo, y yo, el autor, aconsejo a usted que no lo lea. Y estamos ya en la novela, pero lo que nos está diciendo es que no lo leamos. Vamos ya por la página 150 de las obras selectas. ¿Y qué encontramos después? Un prólogo. O sea, después de esta introducción encontramos un prólogo de Pedro Martínez en Villa Arcadia, en Pozuelo, pero que es un prólogo heterónimo. Dice: entre los innumerables escritores que se florecieron a fines del pasado siglo, ocupa un lugar Silverio Lanza, cuyas obras va publicando su amigo don J.B.A., don Juan Bautista Amorós, como si fueran, claro, como si Silverio Lanza existiera y Amorós fuera su albacea o algo parecido, a quien debo lo que nunca le podré pagar y a quien complazco escribiendo estas líneas que me tiene pedidas para alguno de los tomos y que envío al señor A para colocarlas, Amorós, en la cabeza de este. No es La rendición de Santiago el mejor libro de Silverio, ni es tampoco el peor. Si yo pudiera... En fin, todo esto son advertencias disuasorias permanentes para que no leamos este libro. Si yo pudiese olvidar la serenidad de juicio y la discreción altísima que son prenda de buena crítica y que me acompañan siempre, quizá diría que esta obra que nos ocupa quedaba más bien a un extremo que al otro. Lo que sí es cierto, con indubitable certidumbre, es que este libro es de su autor, sin que esto envuelva la afirmación de una personalidad típica, que solo llegamos a conseguir quienes perseguimos el único ovario que dijo Sócrates. Sin negar a Silverio Lanza condiciones más bien de genial que de humorista, cae dentro de la esfera de acción de tropo, defecto que en todos los evos caracteriza a las literaturas mediocres, dicho sea sin sevicia. Y no me refiero al tropo, en cuanto es causa formal, sino en cuanto es integración sindérica. Que si solo a la influencia del tropo en la forma hubiéramos de atenernos, perdonables serían todos los errores de las literaturas tropicales. Lo he dicho en todos mis discursos en academias y ateneos, recordando el bellísimo apólogo del santo apóstol. Rodearemos la montaña si así ha de sernos más dulce la pendiente. Pero aquí aparece la condición didáctica del tropo en el tropo mismo. Bien sé que es muy difícil de tejer aquella doble reja de que nos habla Jovellanos, pero no dejaba penetrar por su interior la mano de un hombre y sí el rayo del sol. Y en una de mis obras, que ha merecido unánimes elogios de la crítica y del público y que el gobierno de su majestad honró,
Digo a propósito de esto las siguientes palabras. Y como en la inextinta línea del círculo rueda constantemente el pensamiento, renovándose los pasados juicios, y sin hallar jamás si el origen filológico del concepto está en el emotivo o en el reflexivo. Pues lo mismo sucede entre la condición genitiva y la condición activa, que mejor debiera llamarse relativa, en este caso amplísimo. Y de aquí la necesidad del tropo, o acaso su origen, como relación convenida por ley innata, como sucede en eufonía. Pero allí donde la relación está acordada o se deriva de natura, el tropo no puede dispensarse sino como un eufemismo, allí donde no produzca un grave peligro de anfibología. Pues ese es el defecto más grave de cuantos tiene Silverio Lanza, quien como particular fue en su tiempo una persona excelente, muy cuidadoso del aseo de su persona y de sus deberes para con la Iglesia, las autoridades y sus semejantes. Y como no es este un libro que necesite un trabajo de hermeneusis para guiar al lector entre las páginas, doy aquí por terminada la misión mía, esperando con los brazos abiertos a la nueva juventud, que ha de respetarnos si quiere ser respetada. Pedro Martínez, Villa Arcadia, en Pozuelo. Aquí tenemos una disuasión heterónima que, por cierto, muy bien podría ser un modelo, una sátira de, bueno, si no fuera por lo temprano de la obra, pero bueno, podría ser perfectamente el estilo de Ramón Pérez de Ayala, muy bien caricaturizado en los ejercicios de estilo de Enrique Jardiel Poncela. Bueno, pues, ¿por dónde vamos ya? Vamos ya por la página 156 y aquí todavía no hay obra. Hay retratos, prólogos y ahora viene mi retrato. Ahora viene un retrato de Silverio Lanza, pero aquí todavía no ha empezado la obra. Como este libro llegará a ser vendido a 10 céntimos, aunque en las librerías marque 2 pesetas, ciertamente tiene ya la perspectiva de acabar en el ropavejero o en el rastro, en Alcabala, en Almoneda pobre. No, las alcabalas, las alcabalas son ese tipo de cosas que no se pueden censurar, porque no. Bueno, perdón, sí que sí se pueden censurar, porque no las queremos, eso es, los impuestos no los queremos. Bueno, pues ya prevé que esto se venderá en Almoneda a menos precio del que originalmente se diseñó. Como este libro llegará a ser vendido a 10 céntimos, aunque en las librerías marque 2 pesetas, bueno es que lleve mi retrato para que lo anuncien con el retrato del autor, que bueno, parece que aunque sea solo una página, en toda la obra da cierta prestancia y puede incrementar el precio. Siempre he regateado mi imagen a editores y a periodistas, porque se me figura que soy muy feo. Y bien lo prueba que jamás he hallado quien me quisiese por mi linda cara. También he tenido la suerte, desgracia lo es para muchos, de no figurar en ningún suceso, porque, para decir verdad como hombre honrado, jamás me sucedió cosa ninguna. Y así, por necesidad, he tenido que poner mi cara en vergüenza. Pero hoy me hallo con buen aspecto. Para ocultar mis canas me he afeitado como un sacerdote y me he teñido el pelo de la cabeza. He engruesado, porque se me va hinchando la hipertrofia de mi corazón, y creo que pareceré agradable a los majaderos, que son las únicas personas a quienes les interesa que Plinio fumase en pipa, que el gran Napoleón fuese aficionado al fonógrafo y que yo tenga las narices largas. Haremos la orla que adorne mi retrato, colocando en la parte alta una cartilla, el primer libro que pusieron en mis manos, y que me costó muchas lágrimas, porque mi maestro no conocía más pedagogía que los azotes, y en la parte baja un ejemplar de Ni en la vida ni en la muerte, libro que me costó muchas penas y muchas pesetas, porque las autoridades no conocen más crítica que el calabozo y el embargo. Así quedará justificado el profundo horror que los ricos tienen a leer y a escribir y el desprecio que les merece quien cifra en estas faenas su esperanza de comer y de hacer fortuna.
Bueno, pues sigue el retrato hasta, hasta la página 160 de la obra selecta. Hasta ahora solo tenemos divagaciones en torno al personaje, desde las cuales ha manado desde luego algo de su obra y ha manado su literatura, pero autobiográfica, autorrepresentativa, bueno, hasta la página 160. Y por fin, ya en la página 161 empieza algo que se parece a una novela. Empieza una narración con personajes, etcétera, y se pone debajo de la advocación de Alejandro Dumas, como el, claro, con el modelo del novelista farragoso, folletinesco, potente, mastodóntico, elefantiásico, después de todas estas, de todos estos fragmentos y de todas estas disuasiones. Bueno, pues tenemos la redención de Santiago, pero resulta que a mitad de... Empieza, ¿verdad? Empieza con este capítulo, la aristocracia de la sangre y la aristocracia del vino, que tiene bastante de ensayístico, pero luego se nos cuela aquí directamente un ensayo. La vil policía es un ensayo en el que justifica su representación de la policía, donde dice que lo temible para el clero son los curas santos concebidos por Victor Hugo, Alarcón y Screech. Lo temible para la policía son las aventuras de Monsieur Lecoq. Al lado de aquellos personajes fantásticos parecen los reales poco airosos. Con que si yo pretendiese atacar a la policía, habría de imaginar a Dios hecho polizonte. Mi propósito es el opuesto, es contribuir a la dignificación y a la exaltación de todos los agentes de la policía gubernativa y de la policía judicial, porque lo merecen y porque al fin son ellos quienes han de protegerme contra las bestialidades de la plebe. Ojalá pudieran también protegerme contra las bestialidades de los poderosos. La policía que usa de insignias y de distintivos no es mala, ni parece tan buena como lo es, ni siquiera es policía. ¿Por qué? Porque la verdadera policía de España es brutal, bestial, inmoral, cobarde, satánica, ignorante, omnipotente y gratuita. De ella forman parte todos los españoles, menos las excepciones naturales en toda ley, y las que es preciso consignar por miedo o por cortesía. Esto es un pequeño ensayo dentro de la novela. Luego sigue la novela, la autoridad. Empieza algo parecido ya a una novela. Hace aquí un frío de buhardilla bohemia. Luego tendré que encender ese efecto feliniano del viento, que es el aire acondicionado. Bueno, digamos que esto se parece medianamente a una novela. Aquí tengo el capítulo La Patria. Hay diálogos, esto es algo que también está, por ejemplo, en Pérez de Ayala. El Gran Poder, estos son títulos de los capítulos. Y había señalado un pasaje que al final he desmarcado porque aparecía citado en la biografía Ramón de Ramones de Flores, pero ya que estoy dando un repaso a la obra, pues estará bien citarlo. No, bueno, luego lo cita, nada, da igual. Termino con la rendición de Santiago porque, como digo, el pasaje que quería subrayar ya lo subraya Flores. Termina la novela, página 334, y luego tenemos aquí seleccionados algunos, bueno, cuentos o artículos, cuentos. El primero se parece mucho a uno de Chávez Nogales. No, otra vez me he equivocado. Chávez Nogales, porque Nogales Méndez es el general. Chávez Nogales, es como lo de Heredia Hinojosa. Chávez Nogales, eso es. Parece mucho a un cuento de Chávez Nogales que ya vimos. Y el último también. Tiene bastante... parece que tiene bastante eco Silverio Lanza en Chávez Nogales. Bueno, este primer, digamos, cuento, aunque lo pone como artículo, es Filosofía descarnada. Y aquí ya tenemos por fin
obra tal cual y sin más. La obra de Silverio Lanza, la que prologaba Ramón Gómez de la